Muy buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. También les deseo una pronta recuperación a los compañeros que tuvieron o siguen teniendo la enfermedad para que tengan una pronta recuperación. Bien, hoy nuevamente nos convoca una nueva actividad de lengua castellana y literatura. Y les estoy preparando este pequeño video tutorial para explicarles un poquito las actividades del día. Yo sé que el otro video que también les estoy pasando cuenta con el desarrollo del tema del día, pero de igual manera quiero reforzar eh, explicándoles un poquito. Muy bien, la capacidad tenemos aquí y el tema, los ensayos argumentativos, tipos de argumentos, recursos de la argumentación. Los indicadores son muy importantes porque nos sirven de guía para nuestro aprendizaje. Al final de esta actividad, nosotros debemos tomar conciencia acerca de la importancia de redactar correctamente un ensayo argumentativo para alcanzar el objetivo propuesto. También debemos elaborar un ensayo argumentativo considerando sus características y los recursos de argumentación utilizados. Por último, debemos identificar los tipos de argumentos utilizados en un ensayo de argumentación. Muy bien, visto esto, pasamos a las actividades propiamente dichas. Actividad 1. Menciono eh, el mensaje que se transmite en el diálogo. ¿Es objetivo o subjetivo? Vamos a leer la conversación aquí de Mafalda con su amiguito y vamos a responder si nos parece que el mensaje es objetivo o subjetivo. Objetivo es cuando el mensaje es tal cual, así como se dice, es para todos. Y subjetivo es cuando el emisor o el autor da a entender un poquito su punto de vista, sus sentimientos eh, o sus percepciones, ¿verdad? Si yo les digo, hace mucho calor, por ejemplo, es una información subjetiva, porque para mí está haciendo mucho calor, pero quizá para otros o para ustedes no, ¿verdad? Entonces, es subjetivo, es lo que yo percibo. Y objetivo, por ejemplo, si le digo hoy es martes, es una información objetiva porque precisamente hoy es un día martes. La actividad número 2 dice, leo el siguiente texto argumentativo para realizar los ejercicios. El título del texto es Lo prohibido nos atrae. Bien, van a leer y van a fijarse de qué trata. A continuación van a completar el tema, la intencionalidad, la trama, la tesis, el cuerpo argumentativo, la conclusión y los recursos de argumentación utilizados. Bien, para ver cómo encontrar estos ítems, quiero mostrarles un poquito un ejemplo que les preparé para explicarles justamente esta actividad con dos textos argumentativos. Lo que más a veces cuesta encontrar es la tesis. Bien, el ejemplo de texto argumentativo dice sobre las redes sociales. ¿Qué nos dice sobre las redes sociales? Esta, este texto también les voy a enviar. No voy a poder leerlo todo aquí por cuestión de tiempo, pero como verán, para encontrar la tesis y los argumentos, marcamos algunas palabras claves dentro del texto. Aquí, por ejemplo, las redes sociales. ¿Qué hacen las redes sociales? Tienen muchas influencias positivas, pero dice que se imponen las negativas al mismo tiempo. Y aquí nos da algunos ejemplos de influencias eh, negativas. Y da un ejemplo, dos personas se convierten en mejores amigos en línea, pero no hablan entre sí en el mundo real. Aquí otro, además no habrá conversación entre los socios en el trabajo, ya que los sistemas son control de la computadora y pueden comunicarse simplemente escribiendo algunas palabras en el cuadro de chat. Bueno, entonces esto, dos personas se convierten en mejores amigos en línea, pero no hablan entre sí en el mundo real. Otra influencia negativa. Aquí, por ejemplo, en el otro párrafo dice, en el caso de los estudiantes y niños, pueden enfrentar amenazas y riesgos en línea. También dice que las personas, especialmente entre los 15 y 25 años, se vuelvan más adictas a las redes sociales en el futuro. Y así va desarrollando diferentes ideas
ideas negativas. Como vemos, aquí solamente hace una mención de que tiene muchas influencias positivas, pero después se encarga de desarrollar y de darnos diferentes opciones, diferentes influencias negativas de las redes sociales en la vida de las personas, en nuestras vidas. Bien, y después hace su conclusión. Entonces, ¿cómo, cómo encontramos los ítems? La trama, por ejemplo, el tema, perdón. El tema, vemos que podemos identificarlo fácilmente. Habla de las redes sociales. Entonces, el tema va a ser las redes sociales. La intencionalidad, dice, intencionalidad. Cuando un texto es argumentativo, en la mayoría de los casos, salvo algunas excepciones, la intencionalidad va a ser convencer o persuadir al lector sobre sus ideas. En este caso, nos quiere persuadir de que hay mayores influencias negativas que positivas de las redes sociales en en las vidas de las personas. Entonces, su idea es convencernos de ello. La trama es argumentativa. Argumentativa porque está argumentando, nos da algunas ideas para convencernos de que las redes sociales son negativas. Y sus argumentos son estos. Aquí les marqué. Esos son los argumentos que presenta para convencernos de esa idea. Entonces la trama es argumentativa. Y la tesis. La tesis muchas veces nos cuesta encontrar, pero es la idea, digamos, el cual sintetiza toda la idea del texto argumentativo. La tesis es el que marca el rumbo de los argumentos después. En este caso, las influencias negativas de las redes sociales. Muchas veces la tesis podemos encontrar dentro del mismo texto, eh, así como extraerlo literalmente del texto. En ocasiones como esta, por ejemplo, debemos eh, sacarlo un poquito, hacer con nuestras palabras. Las influencias negativas de las redes sociales, entonces va a ser la tesis. Y los argumentos. ¿Por qué las influencias, por qué las redes sociales tienen influencias negativas en las redes sociales? Y el cuerpo argumentativo, en realidad todo esto forma parte del cuerpo argumentativo. Aquí tenemos muchos argumentos, pero lo que a nosotros nos interesa es solamente el argumento del autor para convencernos de sus ideas. Y uno de esos argumentos es esta, que las personas pueden comenzar a perder la comunicación física y la interacción en el mundo real, como ya les marqué aquí arriba. Eh, Aquí arriba tenemos algunos de los argumentos del autor y existen más. Después, este es otro argumento, entonces el argumento en sí, lo que vamos a copiar aquí. Y la conclusión es la parte final con el cual cierra su idea, su argumento, el autor. Y los recursos de argumentación utilizados. En la información van a ver que tenemos la ejemplificación, que es uno. Tenemos la definición, tenemos analogía, cita de autoridad y algún otro más que van a leer. Entonces, ¿por qué esa es la ejemplificación? Porque aquí introduce esta palabra, por ejemplo. Entonces, utiliza la ejemplificación para reforzar su argumento. Muy bien. En el segundo ejemplo vemos ejemplo de texto argumentativo sobre la corrupción. Del mismo modo, aquí nos habla de la corrupción y marcamos algunas palabras clave. La corrupción se ve en todas partes de la sociedad. Que otra vez la corrupción aumenta día a día en lugar de disminuir o estabilizarse. Entonces, leemos los demás párrafos y solamente desarrolla la idea. Habla del por qué o del cómo. Cuando habla del por qué o del cómo, está argumentando. Entonces, no va a ser la tesis. En este caso, la tesis puede ser esta. La corrupción aumenta día a día en lugar de disminuir o estabilizarse. Podemos también interpretarlo o escribirlo de esta manera. El aumento diario de la corrupción. Pero creo que
la mejor tesis que mejor representa la idea del texto es esta: la propagación de la corrupción en todos los estratos sociales. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, nos habla de la corrupción en la vida pública común, la política, los gobiernos centrales, y nos cita diferentes estratos sociales en donde se deliberan, donde se produce la corrupción, se extiende la corrupción. Entonces, la propagación de la corrupción en todos los estratos sociales. Muchas veces la tesis encontramos en la primera parte, a veces en la parte medular y a veces ya en la parte final. Bien, entonces de esta manera van a completar este cuadro. La actividad número 3 dice: leo la información adicional para conceptualizar los siguientes temas. Finalidad del ensayo. Como ya les mencioné, todo ensayo argumentativo tiene la finalidad de convencer o persuadir al lector sobre sus ideas o sobre su punto de vista. Eso deben grabarse. Todo ensayo argumentativo tiene esa finalidad. Las características de un ensayo argumentativo van a informarse un poquito, y los recursos o estrategias de la argumentación también van a leer un poquito ahí. Tiene solamente 2 rengloncitos y van a completar. Y la actividad número 4 dice: escojo un tema de mi interés y redacto un ensayo argumentativo, considerando sus características y estructura. Aquí ya les di algunos ejemplos de texto argumentativo. Pueden fijarse aquí también que los textos no deben ser precisamente largos, sino solamente debe reunir bien la idea del autor, que esté bien clara la idea, y que tengan las partes principales, que reúnan la característica de un texto argumentativo. Y en el número 5 dice: señalo en el ensayo los recursos o estrategias de argumentación que he utilizado. Van a señalar si utilizaron la definición, la ejemplificación, la analogía, cita de autoridad u otro recurso. Bien, chicos, esto es todo. Espero que se hayan disipado las dudas que pudieron haber existido, y ante cualquier consulta estaré a sus órdenes.